Hola, bienvenidos a todos. Bienvenido Juan, el doctor Juan Laza. Hola Muchas gracias. Juan. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, súper agradecida por participar en esto que llamamos Inflamatoria 2022, el conversatorio para pacientes para conversar sobre enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y colitis indeterminada. Para nosotros, desde la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis, es un placer y un honor que nos acompañes en esta iniciativa de este año, que contamos que en el marco del Día Mundial 19 de mayo, para nosotros nuestro propósito como institución fue de la mano de las sociedades médicas, llevar información para que la gente conozca un poco más sobre su enfermedad, cómo llevarla adelante y obviamente con el objetivo de llevar certidumbre, ¿no?, a toda esta comunidad de pacientes y también de su entorno. Así que queremos agradecer desde la Fundación el auspicio y el acompañamiento de la SAGE, de la FAGE y también de GADECU en esta iniciativa por segundo año y para nosotros, como decía, ¿no?, la importancia de contar con esa colaboración también de los médicos expertos en nuestro país que conocen y que saben y que ocupan mucho de su tiempo para conocer aún más sobre toda la innovación que hay del conocimiento sobre estas enfermedades. Este proyecto de Inflamatoria 2022 va a ser por módulos. Vamos a ir abordando diferentes tópicos sobre aspectos que entendemos que son relevantes, que recibimos constantemente consultas para un abre cabezas, ¿no?, o abre bocas sobre estas enfermedades para difundir y conocer aún más. En esta sesión inaugural, en el marco del Día Mundial, tenemos el placer enorme de contar con un médico que es excelente, muy reconocido a nivel internacional, pero sobre todo un médico muy dedicado, ¿no?, a sus pacientes y que siempre también tiene la deferencia de acompañarnos y estar presente en estas ocasiones, el doctor Juan de Paula. Juancho, para muchos de nosotros un placer enorme y ahí le damos la bienvenida y la entrada. Sí, para los que no lo conozcan a Juancho, él es presidente actual de GADECU, del Grupo Argentino de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. Fue durante mucho tiempo jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano y ahora está a cargo del área de enfermedades inflamatorias y intestino sigue estando a cargo de la sección de enfermedades inflamatorias del intestino del Hospital Italiano, y la realidad es que es un referente en el tema a nivel, como vos decías, Luciana, local e internacional, y la verdad que es un placer saludarte, Juancho. No, para mí es un placer y un honor estar acá. Yo les agradezco muchísimo la invitación a los dos y creo que esta tarea que nos toca hoy de comunicar, de contar nuestra experiencia desde este lado para tratar de ayudar a los pacientes es muy importante. Para mí, participar junto a, Juan y Más Vida. Más Vida es una asociación que ayuda permanentemente a los pacientes, con la característica de que, por otra parte, no solo está bien cerca de los pacientes y se ocupa de los pacientes, sino que además tiene una seriedad desde el punto de vista, yo diría, institucional, del tratamiento de los temas, de sus formas de comunicación con la gente, cosas que son absolutamente importantes en este momento y a este nivel, ¿no? Gracias, Juancho, gracias por destacar eso y nos ocupamos mucho. Me interesa mucho esto que vos decís, ¿no?, la buena información. Uno habitualmente se siente muy abrumado, muy desesperado cuando llega un diagnóstico de estos y tiende a volcarse, ¿no?, al doctor Google, y ahí hay buena información, pero también otra que no es tan buena y nuestro rol es justamente acercar a esa evidencia científica, como se dice en la jerga, pero que la gente pueda tener información de primera mano. Por eso para nosotros todas estas iniciativas son elementales, que sea de la mano de ustedes los expertos. Así que vuelvo a agradecerte tus palabras, pero también tu participación constante y el apoyo a la Fundación para que podamos seguir a lo largo de todos estos años que ya llevamos transcurridos. Así que gracias.
Ahí sí te doy el pie, Juan, para empezar con nuestras preguntas que tenemos preparadas. Bueno. Nosotros durante todo este conversatorio vamos a tener como invitados a varios referentes médicos digamos, que son referentes en el manejo de las enfermedades inflamatorias intestinales, pero queríamos empezar con vos, Juancho, hablando sobre un poco las expectativas y las incertidumbres relacionadas al momento del diagnóstico, ¿no? De tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa o colitis indeterminada. Es decir, un poco hablar sobre qué sucede, ¿no? Supongamos, qué sé yo paciente, qué sucede después de que voy o en el momento en que voy por primera vez a consultar a un especialista en la enfermedad con mi vida. Es decir, qué es lo que pasa. Tal cual. Y este es una pregunta fundamental porque la medicina tiene un aspecto técnico que tenemos la obligación todos los médicos de conocer a fondo lo más posible como para poder aconsejar desde el punto de vista técnico a nuestros pacientes, tanto en la fase diagnóstica como en el tratamiento. Pero tiene un área, una parte tremendamente desafiante y fascinante para mí, que es que cada paciente es un universo distinto. Entonces, ¿qué pasa después de que uno a un paciente le comunica que tiene una enfermedad inflamatoria? Es muy variado y depende muchísimo, por supuesto, de la enfermedad, de la gravedad, de los síntomas que tenga, pero también depende de muchos factores personales, familiares, culturales, sociales, económicos, laborales, porque cuando uno recibe una noticia fuerte, digamos, de parte de un médico, ya sea una enfermedad inflamatoria o cualquier otra, ahí es donde el médico tiene que casi saltar a la cabeza del paciente y entender qué es lo que está pasando en ese paciente, en este momento. Para lo cual, por empezar, tenemos que escuchar, porque si no, no vamos a poder ayudar. Y lo que creo que es muy importante es justamente entender dónde están los puntos de más temor, de más miedo, de más fantasía, que todos tenemos cuando nos enfrentamos a la enfermedad. Y el entender eso permite ir abordando esos puntos con información cierta. Si hay algo que desconcierta en nuestra vida es justamente la imposibilidad de saber exactamente qué va a pasar. Todo lo que es, de alguna manera, lo no, digamos, programable. Ahí es como que uno deja de poder saber exactamente qué va a pasar. Y parece que uno pierde el control de su vida. Y eso en realidad no es cierto. Porque siempre tenemos una porción importante de control. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Y ahí viene, me parece, lo más importante del camino del médico y del equipo, eventualmente, si lo hay, de enfermedad inflamatoria intestinal, para ayudarnos justamente a ir clarificando esos puntos y ayudándonos a ver dónde de golpe estamos, digamos, desinformados o equivocados. Por supuesto, es un proceso. A veces es fácil, a veces es más difícil. Pero ahí es donde vuelvo a decir está lo que yo creo que es fascinante de la medicina, que es absolutamente, digamos, heterogéneo y a medida, ¿no? Sí, perdón, Juan. No, yo tengo en esto que vos estás describiendo, la pregunta cuando nosotros recibimos este diagnóstico, que como bien decías, ¿no? Es un shock, es un impacto para muchos. Recibir el diagnóstico hasta donde conocíamos era, bueno, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? ¿Cómo lo curo? Y de repente nos encontramos con esa respuesta de lo podés tratar, pero no lo vamos a poder curar al menos por ahora, ¿no? Entonces es ese impacto realmente que lo digo y como que lo vuelvo a revivir, ¿no? Esas palabras del médico cuando las menciona. Entonces, ¿cuál sería, en base a tu experiencia de tanto tiempo de asistencia en esos consultorios, que le podrías transmitir al paciente de qué debemos esperar, qué podríamos hacer para ayudarnos a nosotros mismos
en estas cuestiones, ¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, eso significa que voy a tener que constantemente tener más visitas al médico, que me voy a tener que hacer estudios paulatinamente. ¿Qué recomendación le podrías dar con el afán de ayudarnos a tranquilizarnos, ¿no? Al Sí, paciente y su familia. por supuesto. Vuelvo a decir, esto es muy heterogéneo, ¿no? Hay pacientes que vienen sufriendo sin diagnóstico y casi el diagnóstico, aunque sea complejo, es un alivio. Y hay pacientes que no, que es como un balde de agua fría, que no se le esperan, pacientes oligosintomáticos, o sea, con pocos síntomas, perdón, y que en realidad nunca supusieron de que podían llegar a tener una enfermedad importante, entre comillas. Yo creo que lo más importante es entender, primero, que hay muchas enfermedades que uno acepta con mucho más facilidad que son crónicas. Un día te dicen, sos hipertenso, y la gente ni pregunta si va a tener que seguir tomando pastilla toda la vida. Ya se sabe. O tengo el colesterol alto y ya se sabe. Lo que pasa es que acá hay una enfermedad que tiene, al momento del diagnóstico, una severidad mayor, digamos, ¿no? A pesar de que la hipertensión o la dislipidemia te puedan llevar una ACV más adelante, si no lo cuidas, esto en general ya tiene sintomatología en el momento. Pero lo que es muy importante es que, por suerte, podemos hacer un montón de cosas. O sea, es una enfermedad que necesita de vigilancia y de tratamiento muy, digamos, dependiente a cada situación y a cada paciente. Y es muy difícil hablar en general. Pero digamos que en líneas generales uno sabe de que va a necesitar medicación probablemente por mucho tiempo, y que yo no me gusta hablar de por vida, porque en realidad yo vengo de hace muchos años en la enfermedad inflamatoria, cuando solamente teníamos la sulfasalacina para tratar a los pacientes y los corticoides. O sea, esto cambió de una manera enorme y va a seguir cambiando, y cada vez va a haber nuevas medicaciones, y en algún momento, cosa que todavía no pasa con la hipertensión arterial ni con muchas otras enfermedades, a lo mejor no hay algo que hace que se pueda haber un cambio hoy. Pero mientras tanto, lo más importante es que la enfermedad es tratable y que el objetivo es llevarlo al paciente no solo a que no tenga síntomas, sino a que la enfermedad no progrese. Esto yo siempre lo comparo con la presión también, porque dicen, mira, yo me siento bien, pero me tomo la presión y tengo 19/12. No, espera. Tenemos que prevenir lo que va a pasar con eso. Yo puedo sentirme bien, pero tener una enfermedad activa, limitada, ¿me explicó? O sea, ahora nuestro objetivo no son solo los síntomas, como cuando yo empecé a atender pacientes hace muchos años, que nos conformábamos con que el paciente esté bien. Ahora no solo queremos que esté bien, sino que siga bien en el tiempo. Y tenemos las herramientas para eso. Y cada vez aparecen más herramientas. O sea, les vuelvo a contar, cambió tanto la historia que uno parte de una cosa muchísimo más optimista. Entonces, lo bueno es que podamos accionar sobre las cosas. Yo creo que uno se pone muy mal cuando no puede accionar. Yo, como persona, cuando yo no puedo accionar sobre algo, parece que ese algo me puede. Cuando yo puedo accionar, eso calma muchísimo. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Más que ponerse en la posición de tengo que tomar medicación, ¿no? Parece como que la medicación es tu enemigo, ¿no? Bueno, es un prejuicio que tenemos todos un poquito, ¿no? Parecería, para muchos, el objetivo es dejar de tomar medicación. Y eso es un error. Porque justamente el objetivo es no tener una enfermedad que progrese. Y no tenemos que enojarnos con la medicación, sino al revés, verla desde el lado de qué suerte que existe. Por supuesto que Mejor puede tener. aliado. Es el mejor aliado. Por supuesto que existen los efectos colaterales, pero también de eso, si quieren, hablamos después. Pero en principio, la medicación es un gran beneficio, como lo es para muchas otras enfermedades crónicas, ¿no?
Una vez un padre de una chica diabética dijo, pero ¿cómo mi hija se va a tener que va a ser como drogadicta a la insulina? No, no, señor, la insulina es la que le va a salvar a su hija la vida y la progresión de su enfermedad. O sea, si damos vuelta a las cosas y las ponemos desde el lado negativo, la verdad que no nos ayudamos. Y ahí está el rol nuestro, de llevar, digamos, las ideas. A veces hay que dar vuelta, ¿no? Lo que uno trae en la cabeza o lo que el paciente trae en la cabeza, que también lo tenemos nosotros, ¿eh? Los mismos médicos, o sea, no somos extraterrestres. Lo que pasa es que hay que verlo del lado real en cómo funciona, ¿no? A veces yo les digo a los pacientes cosas que al principio de golpe parecen locas, ¿no? Pero digo, mira, vos vas a tener que lidiar con esto y vas a aprender mucho de la vida. Y vas a ver que en unos años vos vas a ser mejor que el resto. Y realmente yo estoy convencido que con muchísimos pacientes que he conocido de muy jóvenes, casi también de niños o que vienen del consultorio de transición, que como todo en la vida, si hay mucha gente sana que la pasa muy mal en la vida. Y hay muchos pacientes que tienen que lidiar con esto, que están mucho mejor y son, yo diría, más sabios. Bueno, a veces esto suena un poquito raro, pero después con el tiempo es como en realidad empiezan a calar esas palabras, que hay que tener cuidado en el momento que uno las dice, porque al principio parece, pero como resulta que tengo que pasarla mal para ser feliz, no, empecemos de vuelta, ¿no? Pero creo profundamente en el concepto de que la felicidad no está en que todo esté bien, sino que hago yo con lo que está mal. Que esto me lo enseñó un hermano mío, mucho más joven que yo, que a mí me ha servido mucho para mi vida y también creo que para los pacientes. Ahí hay una frase que se me viene a la cabeza, ¿no? Buen paciente no es el que sabe esperar, sino saber qué hacer mientras espera. Y quienes hemos tenido el placer de escucharte en varias oportunidades, Juancho, vos siempre destacás esto, ¿no? De que la enfermedad tal vez, obviamente, una vez que uno procesa, ¿no? Ese diagnóstico, tiene esta cuestión de asimilar, de poder llegar a tener la oportunidad de descubrir el para qué, ¿no? Bueno. Llegó esto y no solo quedarse en esa pregunta que surge muchas veces, que es ¿por qué a mí me toca este diagnóstico, ¿no? Esa cuestión como que por lo menos yo lo escucho mucho cuando recibimos las consultas en la fundación, pero bueno, es la oportunidad de encontrarle un sentido. Es muy importante esto que vos decís, porque en realidad lo primero que uno o muchos pacientes sienten, y cualquiera de nosotros que nos pase algo también, es ¿por qué a mí? ¿Viste? Qué injusticia, qué hice yo. Sobre todo esto mucho más evidente, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que muchos están en una edad de transición difícil y te cae esto. Y esto que yo conté recién, de que uno puede dar vuelta a esto y transformarlo en algo para bien, que es un poco la base de la resiliencia, vuelvo a decir, puede sonar casi paradójico. Por eso resalto esto de la paradoja, pero es real. Ahora, eso es un proceso y hay un duelo, esto es como un duelo, como cuando se muere alguien o uno pierde algo amado o lo que sea. Y los duelos tienen fases y bueno, y hay que transitarlos, ¿no? Y tampoco hay que presionar para que el paciente se sienta fantástico por tener la enfermedad de entrada. Pero lo que quiero decir es que mientras que nosotros logremos que haya plena conciencia de que se puede manejar y que esto hay que hacerlo activamente y no pasivamente, y que el paciente tiene que intervenir activamente en las decisiones del tratamiento y esto,
Para lo cual, por supuesto, hay que informar, formar, trasladar información, sobre todo de lo que pueda ser, digamos, el costo-beneficio de la medicación, hablando en amplio, ¿no? Desde lo económico hasta los efectos colaterales. Vos mencionabas recién, Juancho, el tema de la seguridad y los efectos colaterales, y lo mencionabas antes, ¿no? Como cualquier enfermedad, digamos, autoinmune, buena parte de los pacientes con Crohn o con la colitis van a terminar teniendo que recurrir a tratamientos que son inmunomoduladores, ¿no? Como que de alguna manera suprimen, aunque sea selectivamente o parcialmente, nuestro sistema de defensa, y eso abre, digamos, como el imaginario a qué me va a pasar ahora. ¿Querés, digamos, ahondar un poco en eso, en qué significa un inmunomodulador o qué Sí, significa hay, ese hay un, potencial? hay un tratamiento de base que es previo a esto, que es básicamente para la gran mayoría de los pacientes la mesalazina o eventualmente corticoides, ya sea tópicos o sistémicos, que, por ejemplo, si hablamos de corticoides, los corticoides son muy efectivos, pero sí tienen muchos efectos colaterales, pero son como más conocidos, ¿viste? Como alguien ya más, un actor más conocido en la sociedad. Mucho más fácil, digamos, recetar un corticoide que un inmunoregulador o un inmunosupresor de los de nueva generación. Sin embargo, el corticoide es una droga activa, pero, digamos, a largo plazo el corticoide yo diría que no perdona, digamos. Es como que no es un porcentaje de los pacientes, ¿no? Sí, sí, sí. A veces no hay más remedio en algunos pocos casos de sostener corticoides mucho tiempo, pero ese es lo que tenemos que tratar de no hacer. Y justamente a estos corticoides, que los comparamos muchos de los médicos que hablamos de esto con los bomberos, que vienen y te apagan el incendio, pero que se vayan, digamos, no te podés quedar a vivir con los bomberos inundando tu casa. Los corticoides son reemplazados por medicación mucho más segura desde el punto de vista de efectos colaterales, mucho más segura, porque son más específicos en su mecanismo de acción y que son más nuevos y muchos de ellos son a veces endovenosos o subcutáneos, la mayoría, por lo cual eso también tiene cierta, como digamos, connotación de, esto, qué fuerte, qué es esto, ¿no? Pero la verdad que son medicamentos muy seguros. Y la experiencia de estos últimos 20 años nos viene demostrando de que hemos dejado de usar corticoides en forma prolongada y que hemos dejado de operar un montón de pacientes que de otra manera tenían una enfermedad corticoideo dependiente que no podíamos manejar. Aquí viene, todo esto es en relación a al análisis que uno hace del costo-beneficio, ¿no? Y en realidad es un análisis complejo, porque uno tiene que explicarle al paciente que sí, que estos son los beneficios, cuál es la tasa o el porcentaje de pacientes con el que uno consigue resultados con este medicamento, y cuál es el riesgo de los efectos colaterales, la magnitud y esto. Pero es importante que nosotros en la vida cotidiana aceptamos un montón de riesgos sin casi pensarlo, ¿no? Yo, si me voy a subir a un taxi, no me leen un prospecto que me dice, mire, puede chocar, se puede quemar, se puede prender fuego, le pueden robar el celular, qué sé yo. No subo. Si me leen eso en el momento, hasta que no lo pienso, bueno, a ver, pero yo tengo que ir. No, pero yo así no subo. Bueno, no. Yo creo que la información hace de que uno pueda asumir los riesgos para obtener un beneficio, ¿no? Casi no hay nada que podamos hacer que no tenga riesgo, ¿no? Me voy a Mar del Plata, ¿y en qué te vas a ir? Y en avión, y se puede caer, sí, bueno, pero yo quiero pasar las vacaciones. Bueno, no sé, viste, anda vos, si querés. No, o sea, siempre hay un riesgo. Y los médicos tenemos que explicar los riesgos, porque bueno, estamos compartiendo la decisión, pero al mismo tiempo tenemos que hacer entender esta relación costo-beneficio.
¿no? Que uno de golpe se queda nada más que con los riesgos. Pero el no usar el medicamento tiene riesgos. Mucho más grande que no ir a Mar del Plata, ¿me explico? O sea, uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la evolución natural de la enfermedad si yo no recibo los medicamentos? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con usted? A ver, y para eso nosotros tenemos que decir, mira, antes de que existan estos medicamentos, un porcentaje tal de pacientes se tenía que operar, los pacientes evolucionaban de esta manera, todo esto cambió. Entonces, ¿en qué lado querés estar? ¿Viste? ¿En los que andan bien o en los que no se sabe cómo van a andar? O sea, tenemos que dedicarle un tiempo a explicar esto porque es como que tenés que luchar contra un prejuicio que todos tenemos de que los medicamentos, cuando hablas de encima la palabra inmunosupresión es mentira porque no suprimen la inmunidad, no quedás como un paciente con no sé, con una inmunodeficiencia descontrolada. La vida de los pacientes con de estos inmunoreguladores, que ya digo son mucho más específicos, es prácticamente una vida normal, ¿no? Sí, Muy sí. poquitas restricciones puntuales y alertas, que ni que hablar que son mucho menores que las de un paciente tomando corticoides en altas dosis. No, de hecho lo veíamos, ustedes participaron y en el registro mundial que se hizo de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales en el contexto de la pandemia de COVID, porque surgió, digamos, la incertidumbre de que, bueno, si los pacientes expuestos a estos inmunorreguladores tenían más riesgos de tener enfermedad grave por COVID o tener más frecuentemente infección por COVID. Y la realidad es que no se vio eso, y de hecho el factor de riesgo para, digamos, para tener enfermedad más severa era la enfermedad no controlada. Sí, sí, tal cual. Y eso pasa en otras áreas también, ¿no? Por ejemplo, el embarazo. Claro. El primer prejuicio con el embarazo es saquen toda la medicación, incluso dicho por, de golpe, médicos que no están en el tema y que de golpe se apresuran. Y es una lástima porque cuando uno largó ya alguna información equivocada es difícil sacarla, borrarla del sistema, ¿no? Así que nosotros a las chicas jóvenes de entrada, aunque tengan muy poca edad y una vez pasado ese periodo ahí inicial de dificultad, les hablamos del embarazo, de la lactancia, ya de entrada, para que sepan cómo se van a manejar en el caso de quedar embarazadas por esto. Porque incluso muchas futuras mamás tienen miedo de preguntar esto. Claro. Así que si uno no saca el tema, no preguntan porque tienen miedo que le digan, mira, no puedes tener hijos. No es así, de ninguna manera. La verdad que el 98% de las drogas que nosotros usamos se pueden usar en el embarazo. Por supuesto, siempre que hay que tener el acuerdo del pediatra, el obstetra, pero ya les digo, tiene que ser gente que conozca la enfermedad inflamatoria. Ahí aprovecho, Juancho, a hacerte una pregunta que también nosotros frecuentemente recibimos en la Fundación y destacando este periodo de pandemia que ustedes mencionaban, ¿no? En esto de los temores en cuanto a la medicación, esto de estar inmunosuprimido, que en realidad es inmunomodulado, ¿no? Y que se nos hace un trabalenguas a nosotros que no somos médicos, esta diferenciación de conceptos, pero mucho temor en esto de la vuelta a la presencialidad, vuelta al trabajo, en los niños la vuelta a la escolaridad. Y entonces también me parece que es muy importante destacar esto, ¿no? De que esta diferenciación, de que este tratamiento es seguro, que además la evidencia de este registro que mencionaba Juan a nivel mundial, lo que arroja es que justamente es más riesgoso dejar al libre albedrío la evolución natural de la enfermedad que llevar un tratamiento incluso con estos medicamentos biológicos o inmunosupresores. Mira, el tema de la adherencia quiere decir, en términos técnicos, es digamos, la buena letra con la medicación, ¿no? Es un tema fuertísimo, ¿no? Porque uno de los grandes desafíos que tenemos los médicos es que los pacientes adhieran al tratamiento y se sientan bien haciéndolo, digamos, ¿no? Y no mal.
Ustedes saben que el efecto de tomar algo que nos hace bien, por supuesto, tiene que ver con la medicación, pero si uno la toma con disgusto o con miedo, eso no está bueno. Entonces ahí está la importancia de la interacción entre el grupo y el paciente, preguntándole cuáles son sus miedos, sus fantasías y sus objetivos con la medicación. Y ahí hay mucho que salta en algún momento, porque tampoco a veces los que están alrededor, que no conocen el tema, tampoco ayudan, ¿viste? Porque siempre está el amigo que dice, pero vos ¿qué estás tomando? ¿Cuántas pastillas tomas por día? Pero vos estás loco, te vas a morir intoxicado. O sea, hay que advertirle a los pacientes que van a recibir información de ese tipo y de que tienen que saber lidiar con eso y que tienen que tener argumentos para poder contestar a eso, que puede venir de los que más los quieren, ¿eh? O sea, esto no es un problema de sabotearle, no es que le estén saboteando la vida al paciente, sino que realmente lo piensan. Y ese es un error gravísimo, ¿no? Gravísimo. Porque uno ve que hay a veces también una fantasía de que hay terapias alternativas que son naturales y entonces, ¿viste? Lo natural tiene toda una, digamos, como una aura de que no pasa nada, que está bien, de que... Y la verdad que las medicaciones y estas naturales, las cuales hay algunas que sí son de origen natural y pueden ayudar, pero en realidad yo siempre digo que la separación entre natural y artificial es media complicada. Hay drogas de síntesis muy seguras, pero muy seguras, que están recontraestudiadas en miles y miles de pacientes, y hay principios activos naturales que son tóxicos. Entonces, o que incluso son impredecibles. Ustedes saben muy bien que el cigarrillo, creo que una de las pocas enfermedades que protege es a la colitis ulcerosa y le hace mal al Crohn, que es su prima hermana. O sea, es muy impredecible lo que hacen los compuestos químicos naturales, ¿no? Entonces, que algo sea bueno, entre comillas, no necesariamente quiere decir que en esta situación sea la solución. Sobre todo si uno va a reemplazar una medicación conocida y útil por algo desconocido o parcialmente conocido. Y digo esto porque muchas veces, muchos pacientes con la mejor buena voluntad, y espero que me entiendan bien, tienen la idea de que van a poder dejar la medicación reemplazándola por algo más natural. No sé, vos, Luciana, conocés testimonios de miles de pacientes y no sé si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo. Me gustaría... Sí, incluso no solo con estas terapias complementarias, como vos las llamás, naturales o que salen, ¿no? Nuevas líneas de investigación, incluso también con la alimentación. Muchos creen que siguiendo algún tipo de alimentación restrictiva también van a lograr controlar la enfermedad. Por eso nosotros siempre recalcamos y que vayan a la consulta, que realmente dialoguen, que le puedan transmitir a su médico cuáles son sus temores. Yo creo que lo fundamental acá es entender qué es la enfermedad de Crohn, entender qué es la colitis ulcerosa, la colitis indeterminada, qué es lo que produce en el cuerpo, para tener un poquito más de certeza en cuáles son las cosas que funcionan y que la persona pueda identificarla para tener este proceso de aceptación que vos decís. Aquel que lleva un tratamiento y no está convencido de que eso es lo que lo logra estabilizar, hay ahí también una contradicción que a la larga o al mediano plazo incide en el resultado final, ¿no? Y sobre todo en un aspecto que nosotros también vemos y que por suerte cada vez más ustedes, los gastroenterólogos, lo están comprendiendo y lo están abordando con sus colegas en la atención de salud mental, es el impacto emocional, ¿no? Que le provoca a ese paciente, no solo esto de entender su enfermedad, de hacerse cargo de que tiene que llevar adelante un tratamiento, sino de también los malabares que tiene que hacer para sostener el tratamiento
sostener su vida. Estamos hablando de personas jóvenes o adultos que quizás están a cargo de su hogar, a cargo de sus hijos, ¿no? Es como la carga habitual que tenemos todos, a eso se le suma esta enfermedad, que si logra entrar en remisión o logra controlarla, ahí va un poquito mejor, pero en los periodos en los que, ¿no? Los altos y bajos, que es natural que también esta enfermedad así se manifieste, bueno, ahí la cosa se hace muy cuesta arriba, más en este entorno, en nuestro país, con la adversidad también de lo que eso significa. Entonces, yo creo que es muy importante esto, ¿no? Y nosotros lo recalcamos mucho, que hablen con ustedes para que entiendan. A mí muchas veces me desespera cuando me dicen, no, pero yo ya me curé. Y cómo uno le hace entender a esa persona que está creído de que porque hace mucho tiempo que no tiene un episodio, en realidad eso es gracias al tratamiento o gracias a que la enfermedad se está manifestando muy levemente, pero que hay todo un proceso interno, entonces que después cuando llegamos a esas situaciones de urgencia es, pero ¿y acá qué pasó? No, pasó la enfermedad Sí, sí. existe. Sí, es muy cierto esto que vos decís, Luciana. Por supuesto que esto tiene, como vos dijiste muchas veces, periodos de acalmia y periodos de más actividad, y que hay que andar luchando eventualmente contra estas así subidas y bajadas y todo esto. Creo que un punto inicial en el periodo inicial, pero no siempre en el periodo inicial, es en última instancia la aceptación, que es la que produce la mejor adaptación a la dificultad, ¿no? Como aceptación no es resignación. Y aceptación tampoco es negación. Y la aceptación es acción. O sea, poder accionar positivamente sobre las cosas, ¿no? El que mejor se adapta es el que mejor va, en el sentido de que, bueno, toma una conducta sana para su enfermedad. Y eso no es fácil. En ninguna enfermedad es fácil. Hablando de esta en particular. A veces cuando yo tomo ese tono en donde digo, bueno, mirá, esto te va a llevar a ser mejor persona, por supuesto es un camino, ¿no? No estoy diciendo que esto es todo fácil. Por ahí el que me escucha por primera vez dice, pero doctor de Paula, ¿en qué mundo vive? No. Son muchas historias vividas, pero yo insisto en que se vive mucho mejor si uno toma el timón de lo que le pasa y no abandona ese timón, ¿no? Y tomar el timón es tomar buenas decisiones. Y ahí es donde nosotros tenemos que ayudar. Buenas decisiones para accionar y también incluso para dejar de accionar, porque muchas veces te encontrás con un paciente que de golpe, lo que vos dijiste, yo estaba bien, ya me curé, doctor, dejé la medicación. Y de golpe en el segundo brote es mucho peor que el primero, o no, pero puede ser mucho peor que el primero. Entonces, o el segundo o el tercero, lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante que todas las decisiones sean compartidas, tanto las de cambiar el tratamiento, de aumentar el tratamiento, como de bajar el tratamiento. Para bajar el tratamiento es una parte de nuestra materia médica. El bajar, el escalonado para abajo, se puede hacer en determinadas circunstancias, pero también el paciente tiene que saber los beneficios y tiene que saber los riesgos. Nosotros le mostramos las curvas. Mirá, estos son los que siguieron tomando mesalazina y estos son los que los dejaron. Bueno, sabelo, ¿no? Pero hay muchos factores, en realidad, que sabotean el tratamiento, ¿no? Primero, el que te recuerda que tenés una enfermedad. Todos los días tomar la pastillita, porque yo tengo esto, ¿no? Segundo, que esto de la intoxicación del medicamento, qué sé yo, que por supuesto no estoy diciendo que no haya efectos colaterales, pero la medicación, si las tiene, se actúa en consecuencia, pero si no las tiene, esos efectos colaterales, la medicación es súper útil. Después, el entorno, la cultura del entorno. Después, el tema económico, que no sé si no va primero, porque dependiendo de la capacidad económica,
esto es caro. Y por otra parte, el tema de lo natural y lo artificial, ¿no? Que les vuelvo a decir, son falacias y que hay que abordarlas muy bien. Muy seriamente, todas estas nuevas tendencias, ¿no? de la vida sana, el concepto de la vida sana. Juancho, yo creo que hemos hecho un panorama, ¿no? Y también ha sido muy generoso para estos consejos para los pacientes, para nosotros, el entorno de los pacientes, y también ha sido muy generoso, creo que con tus colegas, ¿no? De transmitir tu expertise. Yo te agradezco porque en nombre de muchos de los pacientes que tenemos la suerte que nos hayas derivado, porque ese también es un rol muy importante de ustedes los médicos, ¿no? De contarles que existimos, que hay esta fundación, que hablamos de par a par, que nos entendemos, donde van a encontrar una palabra sobre todo de contención. Yo creo que lo más duro en ese proceso que decías, ¿no? De asimilación y de transitar los altos y bajos de la enfermedad y de todas las adversidades de la vida misma con enfermedad inflamatoria intestinal, por lo menos en la experiencia y en lo que recibimos continuamente, es encontrarse como en un espacio común, ¿no? Y esa es nuestra intención. Obviamente, nada, los años, ya vamos a cumplir 12 años en este trabajo. También nos ha brindado mucha información que lamentablemente no está a disposición de todos cuando la necesitamos, así que ese también es parte de nuestro ofrecimiento. Y somos como los co-keepers de la parte social, que es muy importante en el abordaje de la vida con enfermedad inflamatoria intestinal en todas las etapas de la vida. Así que vuelvo a agradecerte que nada, las palabras de reconocimiento de nuestra labor y que vos seas también parte de la ayuda de esa conexión del paciente con nosotros. Para nosotros, obviamente, siempre seremos la ayuda y la conexión con ustedes, los expertos, que entendemos que eso también es vital, ¿no? Y sobre todo aquellos que están hace mucho tiempo con estos síntomas digestivos o estos otros síntomas extraintestinales que se manifiestan en estas enfermedades y que, como decimos cotidianamente, no dan pie con bola. Entonces la importancia de llegar a los médicos expertos que conozcan el manejo y tratamiento de todas estas nuevas terapias que por suerte están y esperamos que cada vez haya más. Y que es muy importante que el paciente acceda, ¿no? a esas terapias para poder estabilizar su enfermedad. Juan, no sé si querés agregar algo más, pero con vos también tengo palabras de agradecimiento en esto que nos hemos embarcado este año, de ir recorriendo diferentes tópicos o cuestiones referidas a la vida con enfermedad inflamatoria con tus colegas, porque vos sos uno también de esos grandes referentes que por suerte tenemos en nuestro país. Así que yo la verdad que estoy encantada de este proceso y esta oportunidad que tendremos de poquito a poquito ir llevando más información y por sobre todo poner a disposición de la gente, ¿no? Todo esto. Sí, yo quería agradecerle a Juancho, la verdad que ha sido clarísimo en los conceptos y además, digamos, no solo para pacientes que puedan tener incertidumbre, sino también inspirador para, creo, muchos profesionales de la salud que tal vez vean, digamos, este tipo de patologías crónicas en su consulta o en su práctica diaria. Así que, Juancho, digamos, infinitas gracias por esta conversación. Mira, el agradecido soy yo. Y además quiero agradecerlos en nombre personal y de ADECU también. ADECU es nuevita, apenas tenemos 4 años y bueno, estamos como rompiendo el cascarón. Tuvimos un evento muy lindo y creo que junto con Luciana tenemos que, con los pacientes tenemos que avanzar, porque en realidad yo siempre digo que ADECU es una sociedad de médicos, pero es para pacientes. No es una sociedad de pacientes, evidentemente, es médica, pero el objetivo no son los pacientes, que es lo que en realidad nos tiene que mover a todos. Así que yo
Encantado. Además, qué bueno esta iniciativa, ¿no? De estos conversatorios. Me parece fantástico. Yo súper agradecido. Gracias, Juancho, sos un amor y nada, para nosotros una figura muy importante. Así que bueno, y nos despedimos de todos. Nos despedimos. Ojalá que nada, que encuentren interesante esta propuesta del conversatorio de diferentes tópicos. Obviamente déjennos sus comentarios, sus consultas en las redes sociales e intentaremos ir abordando con cada uno de los profesionales esas consultas, así llevamos, como decíamos, mayor información y a disposición de todos. Muchas gracias a ambos y a todo el resto que nos sigue. Adiós. Adiós.